otros temas. Tengo en la línea de Mega Noticias TVC, de antemano le agradecemos que nos tome la llamada vía Skype, me dice producción. Ahí está. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, un gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío. Encantado, Francisco, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Salvador. Él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Veíamos esta información, no sé si la alcanzaste a escuchar, y yo te preguntaría de entrada, este tema de la contingencia, del aislamiento, de incluso que lleva en muchos casos a la ansiedad y a la violencia, ¿ha aumentado el número de denuncias de violencia en casa? Bueno, en primer lugar hay que decir, como lo establece la ONU desde hace 8 días, que hay una alerta global para la correlación que existe entre el tema de la urgencia sanitaria y de la violencia doméstica. Segundo, hay que recordar que la propia literatura y la experiencia internacional indican que sí aumenta, por ejemplo, en vacaciones y navidades. Así que, tercero, sí habría que esperar probablemente la potencialidad de ese aumento. En lo que respecta al Consejo Ciudadano, tenemos reportes de llamadas sobre violencia familiar que sí revelan un incremento de marzo contra febrero de 32%, y en lo que va de abril tenemos un registro muy importante que implica una alza sobre ese mismo marzo. Así que podría decirse que existen las condiciones para ello, pero también para evitar y contener la violencia familiar. Y acabamos de lanzar ayer esta campaña que se llama No Estás Sola, para que en colaboración con las autoridades y la ciudadanía denunciemos la violencia familiar y la contengamos, Francisco. Salvador, te saluda Berenice Trujillo con mucho gusto. Precisamente, ¿qué mecanismos se llevan a cabo en este programa que ustedes acaban de lanzar, No Estás Sola? Bueno, Berenice, muchas gracias. En principio lo que tenemos es varias cosas. Un chat de confianza que empezamos a generar hace un año, y la línea, en este caso la línea Mujer y Familia, que implica que marcando 55 55 33 55 33 se pone directamente en contacto la víctima o un testigo de un incidente de violencia familiar, y de inmediato nosotros, según la gravedad del asunto, podemos tratarlo nosotros mismos desde el punto de vista psicológico o jurídico, o trasladarlo a Secretaría de las Mujeres, a Civiso, a la Fiscalía General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según sea el caso, insisto, o eventualmente inclusive ayudar a canalizar a un refugio y una casa de emergencia que hay una en la Ciudad de México. Ese es un poco el tránsito que realizamos en esta campaña que anunciamos el día de ayer en compañía de la Secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez. Déjame entender esto. Suponiendo que tienes una llamada de una mujer, preferentemente y lamentablemente son más mujeres que hombres, hasta donde entiendo, pero tienes una llamada de una mujer que está siendo violentada en su casa. ¿Va alguien por ella? ¿La auxilian? Bueno, son las dos cosas. Primero, según las circunstancias, si ella tiene oportunidad de ser auxiliada en su casa, sí puede ir una abogada y una psicóloga a su casa, sí puede existir esa probabilidad. Si ella no está en condiciones de recibir esa atención, porque inclusive está usando el chat de confianza desde un baño, desde una recámara, desde la cocina, desde la azotea, desde el patio, desde el jardín de donde la esté experimentando o esté a punto de experimentar, exactamente, para eso es el chat de confianza, que tiene una diferencia de cierta discreción respecto de un teléfono celular que claramente sería visto por el victimario como algo inaceptable y que podría detonar mayor violencia. Entonces, para eso tenemos esa combinación del chat y la línea. Entonces, sí puede ocurrir que se contenga de inmediato, en la medida que puede. También sugerimos bajar la aplicación de Mi Policía, que es muy útil, y también combinar con esta coordinación que tiene el Consejo con autoridades que pueden intervenir de manera directa o posteriormente al incidente delictivo familiar. Salvador, mencionabas que hay lugares alrededor de la Ciudad de México denominados las lunas, en donde pueden quedarse estas mujeres que han sido violentadas y que ya no pueden estar en sus hogares. ¿Qué tipo de atención se les ofrece ahí? ¿Pueden ir, tienen que ir ellas solas? ¿Pueden llevar a sus hijos? ¿Cómo operan? Bueno, las lunas están abiertas en las 16 alcaldías. Hay algunas que dejaron de estarlo precisamente por esta instrucción de la autoridad local y federal sobre el trabajo remoto. Entonces, sí se mantienen lunas en las 16 alcaldías. Y ahí básicamente es la atención para el tema jurídico, psicológico y de contención. Después de las lunas sí hay una atención de abogados y sí también hay
un refugio y hay otra relación que tiene la Secretaría de las Mujeres con una red de refugios, pero básicamente sí hay una capacidad institucional para atenderlo en los refugios, además de las lunas, donde también se brinda atención directa a las víctimas que pueden acudir con su familia o pueden acudir individualmente o acompañarse de una abogada o abogado del consejo o como ellas gusten o puedan en la situación en que se encuentren. ¿Consideras, Salvador, que esta contingencia que la mayoría de los mexicanos pensamos e intuimos que se va a alargar pues mucho más allá de la mitad de mayo, va a generar un mayor número de denuncias? La tensión se acumula, es una olla express. Bueno, qué bueno que preguntas eso y también creo que tenemos que movernos los periodistas, los activistas sociales, los empresarios, los comunicadores, todos desde el cliché de que más denuncias implica más violencia. Ojalá que haya muchas denuncias, que haya una gran intervención institucional y ciudadana. Qué bueno, porque se tiene que visibilizar más aún de lo que ya estaba el tema y puede y debe ser contenido y debe serlo a través de la denuncia, porque la denuncia activa la capacidad del Estado, del gobierno, de la policía, de los jueces, de todo el sistema para actuar y de manera que esa actuación impida la impunidad. Así que ojalá que haya más denuncias porque permiten ellas sí activar esa capacidad para disminuir la impunidad. Así que yo creo y espero que haya más denuncias porque de esa manera tendremos la capacidad de ejemplarizar, de mostrar como un ejemplo que no se puede ni debe permitir la violencia de género o familiar, que básicamente la sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres de todas las edades, según lo hemos registrado. Y más aún, si me permites, Paco, muy rápido, que los últimos 5 días hemos encontrado que hay el tema de consumo de alcohol, el tema de la preocupación laboral o económica que puede producir una variable adicional que catalice o detone esta violencia familiar que está potencialmente ahí, que ya estaba y que está a nivel mundial. Se ha registrado en China, hubo poblaciones donde se triplicó la cantidad de denuncias por violencia familiar y también ocurrió en los países del Mediterráneo y de la Europa anglosajona. Ahora, qué bueno que mencionas esto, Salvador. Concuerdo contigo, entre mayor número de denuncias, bueno, esto podrá solucionarse, pero voy a otro tema. Vamos, no sé si tú me lo puedas responder, lo hemos platicado también. Ok, va la denuncia y luego el Ministerio Público tira por la borda todo y termina incluso revictimizando a la víctima. ¿Hay un seguimiento por parte de ustedes en ese importante, entorno? Paco. De hecho, desde el año pasado y antes de la emergencia de violencia de género, llegamos a un acuerdo con la titular de la Fiscalía, la licenciada Ernestina Godoy, para promover la denuncia también del mal servicio en el Ministerio Público. Así que si hay un ciudadano o ciudadana que encuentra que el Ministerio Público no levanta, no inicia la carpeta de investigación, o que tiene evidencia posterior de que no actúa o que inclusive trata de sugerir un mecanismo de corrupción para acelerar el tema de impartición de justicia, nosotros también tenemos una mesa ciudadana con participación de la autoridad de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar el tema de corrupción y también para reportar directamente a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, cualquier irregularidad en el comportamiento del Ministerio Público, además de hacerlo con la fiscal Ernestina Godoy. Salvador, ¿qué recomendaciones se le dan a las personas que han estado sufriendo de violencia para, pues, primero que nada, poderla prevenir o en el momento en el que está surgiendo ponerse a salvo, sobre todo cuando están en una situación verdaderamente alarmante y complicada? ¿Qué deberían de hacer las mujeres o las personas adultas o los niños que estén sufriendo violencia en ese momento? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno, ahí veré, yo creo que hay que entender primero, si se trata de una primera situación de violencia, en ese momento tenemos que tener de alguna manera construir la capacidad psicológica de reconocer también que eso no debe continuar. Ahora, estamos hablando de que la mayoría de los casos y de reportes de violencia son de personas que ya la han sufrido en varias ocasiones. Se tiene en consideración en algunas entidades donde 18 veces ocurren los golpes antes de que una mujer vaya ante el Ministerio Público. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, hemos encontrado casos, en el Valle de México, por supuesto, también en
en algunas zonas alejadas de México, que la violencia contra la mujer puede repetirse durante 7 años de manera diaria, antes de que haya una disposición anímica, una determinación personal de acudir ante el Ministerio Público. Así que en el primer escenario o en el segundo, lo que hay que hacer es recordar que todas las personas merecemos respeto a nuestra integridad anímica, psicoemocional, física, y que no debemos de ninguna manera permitir la violencia. Ocurre también que hemos hallado que los hijos, así como se oye insólito como pudiera pensarse, los hijos, los vecinos, los consanguíneos, y no solo las parejas o exparejas son victimarios en particular, y sí sobre todo de las mujeres, ya que tenemos 9 de cada 10 llamadas de las personas que reportan violencia son de mujeres. Y no solo eso, sino que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 en algunas semanas son testigas de violencia sobre otras mujeres, que pueden ser vecinas, parientes o amigas, o están escuchando esa violencia. Así que esta campaña no está sola, está dirigida para ser conscientes de esta situación y para que entre todos, y que muchas gracias por la entrevista, podamos los medios, la sociedad civil, el gobierno, las otras organizaciones contener la violencia y evitar que esto pueda dispararse durante estas semanas. Salvador, por último, recuérdanos cómo se pueden poner en contacto con No Estás Sola. Bueno, No Está Sola está accesible de inmediato a través del chat de confianza y la línea de Mujer y Familia, que es 55 55 33 55 33. Estamos en Facebook, Consejo Ciudadano MX, en Twitter, @el Consejo MX, y estamos a las órdenes de ustedes cuando sea necesario y como ustedes lo consideren. Muchísimas gracias, Francisco, por la entrevista.